¿Cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarlos. Buen día. Ustedes saben que es habitual, ¿no? Cuando uno está enfermo, ir al médico y este doctor seguramente nos va a entregar a lo mejor, si amerita, una licencia médica con el fin de resolver nuestra situación de salud. Sin embargo, en la actualidad hay quienes incurren en un delito al solicitar estos documentos de manera irregular, llegando incluso a pagar hasta o desde más bien 65.000 pesos. El mercado negro de las licencias médicas y cómo Internet facilita su compra y venta en Chile es lo que vamos a conversar con el doctor Marcial Osorio. Él es médico pediatra, docente investigador del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buen día, un gusto que nos haya recibido. Muy bien, Miriam, encantado de poder cooperar con ustedes. Oiga, conversemos de esto. Usted forma parte de es investigador del Centro de Bioética. En ética, en medicina hay varios temas, ¿no es cierto? No solamente el tema de las licencias, hay el tema del uso, por ejemplo, de los animales, el uso en las investigaciones. Tengo entendido que está todo muy bien regulado. Pero conversemos ahora sobre este tema de las licencias médicas que se compran así como quien se compra un par de zapatos hoy día. ¿Qué le parece a usted esto de que a través de WhatsApp, a través del Marketplace, en Facebook, a través de reconocidas páginas de compra y venta, uno pone en internet, comprar una licencia y le aparecen todas estas? Cuénteme un poquito, ¿qué pasa eso a nivel profesional de un doctor, a nivel del usuario, a nivel del sistema? Realmente lo que usted dice es impresionante. A propósito de su solicitud de entrevista, me metí ayer en estas páginas y es increíble cómo ofrecen, así, quiero una licencia, necesito vacaciones, y realmente es inentendible y, claro, inaceptable. El problema básico, quiero creer yo, es la educación, ¿ya? En ese sentido, la educación tanto de la población general como de los médicos. En ese sentido, en nuestra facultad, en los cursos de bioética, se enfatiza, ¿no es cierto?, lo que significa una licencia médica, porque muchas veces pienso que algunos colegas no lo entienden, muchas veces buenamente y otros claramente, los que publican en estas páginas, con mala intención, con una intención de lucro, digamos. Eh, pero sin duda hay que educar muy bien, como decía, a los médicos, a los que pueden emitir estas licencias y también a quienes las solicitan. Porque más de alguna vez le pasa a uno que le diga al doctor, ¿me podría hacer una paleteada, darme una licencia? Porque no sé, cualquier cosa, o sea, quiero alargar las vacaciones, no, no voy a tener empleo la próxima semana, quiero alargar el postnatal porque, pucha, todos lo alargan. Y realmente uno tiene que tener muy claro los conceptos de qué significa esto para poder aclarárselo también a su paciente y también estar dispuesto a que si la persona no lo entiende y decide cambiarse por eso es lícito, pero uno no hacerse cómplice de la situación. Perfecto. Oiga, doctor, en general hay como una percepción generalizada de que el sistema es flexible y por lo tanto es corruptible, ¿no? Genera una tolerancia hacia comportamientos ilícitos como la compra de las licencias médicas. Eh, ¿Usted ha sabido, se tiene conocimiento de médicos que hayan, doctores que hayan sido de alguna manera, no solamente con el tirón de oreja, en el sentido de la clase de ética, sino que hayan tenido sanciones mayores por esto? Porque hemos visto verdaderas bandas de repente. No es lo común, pero son verdaderas bandas que se dedican específicamente a este tema. Hace unos años tuvimos a una banda de extranjeros que se dedicaba y que habían lucrado por mucho tiempo con el tema. Yo creo que sí, que no hay tal como usted mencionó antes, la ética para la investigación, para el ejercicio de la medicina y para otras tantas actividades se basa en ciertos reglamentos, pero los reglamentos pueden o no ser cumplidos. Y en eso es la formación ética
de las personas la que va a llevar a cumplirlo o no. Después de la regulación ética, que debería ser la que nos guíe siempre, ¿no es cierto?, viene la regulación legal. Y si la regulación legal no es la adecuada y no se exige adecuadamente por un inadecuado cumplimiento de las cautelas, claro, se producen o se pueden producir estos nuevos problemas. Ahora he visto que la propuesta o la ley, la nueva ley, ¿no es cierto?, regula bastante más esto, pero igual deja flancos abiertos. O sea, a mí cuando, a lo mejor es un mal entendimiento mío de lo legal, pero cuando dice que hay penas de 60 días a 3 años, en el fondo probablemente va a significar no privación de libertad. Y tal vez la forma más eficiente de lograr que los colegas se enmarquen en la ley puede ser a través de mayores sanciones como esa, como el derecho que existía antes a suspender el título o a quitar simplemente el título en quienes ejercen esto con mala intención y de mala forma. Oiga, doctor, en ese sentido de las sanciones, el colegio médico, si la persona no está colegiada, pero tiene un título reconocido por el Estado, etcétera, no necesariamente tiene que estar colegiado, pero ahí en ese sentido, ¿el colegio médico tiene algo que decir en ahí o forma parte solamente del tema de la educación que las universidades den a estos profesionales? Es básicamente el refuerzo educacional, yo creo, de las universidades. Y en el caso del colegio, a quienes están colegiados, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, antiguamente la colegiatura era obligatoria, ¿ya? Esto dejó de ser obligatorio y ahí el colegio perdió un poco de control sobre esta potestad, pero actualmente un alto número de los egresados están también colegiados. Pero sin duda habría que tal vez recuperar o restituir esa posibilidad de que el colegio tenga una mayor tutoría sobre lo ético. Un mayor poder fiscalizador, porque en realidad muchas veces nos dicen, vemos en las noticias, por ejemplo, en algunas cirugías, por ejemplo, la cirugía plástica, y generalmente dicen, bueno, pero usted tiene que revisar antes si ese médico, qué número de colegiatura tiene, etcétera. Pero hay algunos que no están obligados, como dice usted, no necesariamente tienen que estar todos colegiados, ¿no es cierto? Ahora es abierto eso. Exacto, exacto. Entonces, desde ese punto de vista es complejo. Ahora yo creo que la regulación ética, como digo, es deseable. Ojalá podamos entregársela y hacerlo roca, como dicen, ¿no es cierto?, en los estudiantes de medicina y en los egresados, pero sin duda tiene que haber un sistema de control legal mucho mejor. Y de hecho, en eso uno ve, ¿no es cierto?, que se ve mucho más abuso probablemente en los pacientes de FONASA, que es donde hay probablemente menos control de la licencia. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, en estos reportajes que el 80% de las licencias son psiquiátricas, pero no son dadas por psiquiatras, sino que por médicos que están como médicos generales. En el caso de estos extranjeros, ni siquiera muchos estaban sometidos al reconocimiento de títulos a través de una COM, sino que solamente por las corresponsabilidades que existen por convenios. Entonces, incluso muchos seguían emitiendo las licencias, ¿no es cierto?, venían, hacían el trámite y se volvían a su país a emitir licencias para Chile. Y eso es un problema de la regulación y del control de la regulación, que Oiga, tiene que ser doctor, mucho más estricto. usted tocó ahí el tema que yo le quería preguntar ahora. ¿Qué pasa con el sistema cuando hay este tipo de apertura que permite que las personas puedan emitir licencias? Yo sé que el sistema, en realidad, la gracia del sistema nuevo, no solamente del papel, sino que ya ahora esta licencia en línea, ¿no? Tiene ciertas comodidades, ¿no? Para el médico como para también el usuario. Pero ¿qué pasa con el sistema cuando empiezan a aparecer estas licencias médicas fraudulentas
chamullentas, digamos, y ¿qué pasa con el resto de los seres humanos? Porque hay algunos que de repente dicen pagan justos por pecadores, porque el sistema se atocha y por otro lado hay muchas que son a lo mejor rechazadas y que son verdaderas, no son truchas, digamos. Claro, sin duda se afectan justos por pecadores, y sin duda, claro, tiene que, en el fondo va más lenta la ética y la legislación respecto a los adelantos tecnológicos. Y ese es un problema, ¿ya? Entonces, claro, se vino esto de las teleconsultas a propósito de la pandemia y probablemente no estaba regulado ni legislado, y entonces no está las limitaciones, tampoco existe a pie firme, digamos, toda la ley de la especialidad. Entonces, así como usted me presentó a mí como pediatra, yo podría haber dicho también que soy psiquiatra o cirujano, y nadie podría decir nada, digamos. Podrían decir después que los atienda, pucha, que mal atiende, pero en el sentido de que malos son sus resultados, sus diagnósticos. Pero no hay una legislación que correlacione, ¿no es cierto?, la exigencia de que para emitir esa licencia tiene que ser y tiene que tener su número de registro de CONASEM, al menos, digamos, reconocido como especialista. O sea que es fundamental en realidad el tema de la enseñanza, ¿no es cierto? De esos valores éticos dentro de la profesión. Cabe absolutamente dentro de la enseñanza de cada institución. Usted en Exacto. algún momento ahora, hace un ratito, mencionó el tema de la pandemia. Ahí nos aprendimos a atender en forma online, ¿no? Y de hacer Exacto. y aparecieron una serie de, no sé si llamarles empresas, que se dedican a mí me duele algo, yo llamo y digo, oiga, me duele esto, me duele allá, entonces me dicen, tómese esto, pínchese allá, le mando una receta, o a lo mejor, claro, amerita, si yo estoy muy mal, amerita que me dé una licencia. Entonces cae la pregunta, ¿por cuántos días me va a dar la licencia, doctor? No sé, 5, póngale. Pero resulta que por 5 días no me lo pagan. Tiene que ser mínimo tanto. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? ¿Qué piensa de esas páginas que hoy recetan y atienden en forma virtual? Muchas dolencias puede ser, ¿no? Que con eso saquemos, desatochemos el sistema. Pero muchas veces el médico en realidad tiene que verlo en presencial a la persona, ¿no? Yo creo que sí, que se topa cuando va a meritar una emisión de una licencia, es algo que merece ser examinado al menos, ¿ya? Y la teleconsulta, si bien es muy útil, pero es especialmente útil, yo diría, para el seguimiento de los especialistas, por ejemplo, para cuando yo le pido unos exámenes, poder Ya. analizar conjuntos esos exámenes, para que si usted es de provincia y yo le digo, mire, quiero saber cómo está usted en 3 meses más, en 3 meses más nos conectemos y yo me recuerde de nuevo quién es usted, qué situación, qué medicamentos está, cómo está. Para eso creo que es muy útil. Esto otro es claramente un mal aprovechamiento, ¿no es cierto? Esto de los doctores que ni siquiera examinan ni te emiten la licencia, ni siquiera estando en el país a veces, o, o ni siquiera estando en el lugar físico donde cercano, digamos. Desde consultas virtuales en que, según veía los reportajes periodísticos, ¿no es cierto?, nunca existen las consultas, las direcciones que ponen, o pocas veces. Eh, y que son, en el fondo, claramente alguien que emite una licencia cada 2, 5 u 8 minutos, y está en eso todo el día, no es lo lógico. Si a mí, ¿cuántas licencias emitirá uno? No sé, el 10%, supongamos, como una exageración de los pacientes que ve, pero sin duda que es menos que eso, ¿ya? Y uno tiene que ser capaz de justificarla con argumentos sólidos, ¿no es cierto? Eh, por eso que creo que lamentablemente para la cultura que se da en nuestra sociedad, en nuestros países, todavía la única forma es el control estricto. Y claro, la gente reclama, me rechazan la licencia, qué sé yo. En eso, el sistema privado sobre el sistema FONASA virtualmente no rechaza licencia. El sistema privado a lo mejor exagera y rechaza licencia exageradamente, pero, pero claro, el argumento de ellos es que detrás de esto tiene que lograrse la justificación de emisión de estas licencias.
Oiga, doctor, para ir terminando, a ver, este tipo de práctica, que son, no sé, se estima que alrededor de 1.500 médicos están involucrados en la emisión fraudulenta de licencias. Esto causa enormes pérdidas, son pérdidas millonarias en el sistema que a lo mejor podrían ser utilizados en otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, lógico, sí, lógico. Bueno, está la emisión fraudulenta y también está la emisión de colegas que no hacen fraude necesariamente, pero a lo mejor son demasiado también laxos para entregar, sin que sean fraudulentos en su pensamiento o en su proceder, digamos, íntimo, ¿no es cierto? Pero a lo mejor sí dan licencias por motivos que no corresponden. Como, y uno tiene que atenerse en esto a lo legal nomás, si no tiene otra posibilidad. Yo puede ser que entienda las dificultades que pueda tener una persona eh, de tipo social o administrativo, pero si no corresponde legalmente una licencia, no corresponde. Y eso es lo que muchas veces a algunos colegas también les cuesta probablemente objetivar. Y son por buenas personas, no por, insisto, no con fines de fraude. Claro, no, seguramente hay personas hay médicos que ya no importa, ya te voy a dar los 10, 12, 13, 15 días, no sé cuánto, es que lo que realmente a uno le pagan, ¿no es cierto?, por licencia. Claro, o necesitas 5, pero te doy 11, porque como en 11 de ahí para arriba pagan, entonces te doy 11. Pues los otros 6 Exacto. los otros 6 no necesitaba, pero le hace los 11. Entonces, eso es malo, es un vicio del sistema, es un vicio de las personas. En esto también yo creo que no se puede dejar de endosar responsabilidad a los usuarios. Y creo que el día que tengan responsabilidad los emisores y también los usuarios, con sanciones adecuadas, no solo pecuniarias como el devolver lo mal Mal emitido, habido, no mal exacto, habido. lo mal habido, sino que tal vez de repente hasta con riesgo del cargo por un mal uso, digamos, eh, debería considerarse en la legislación, digamos. Cuénteme, doctor, ahora sí para terminar, en las universidades, usted no sé si hace clases en la universidad, Sí, sí. pero forma parte del centro de investigador del Centro de Bioética. Entonces, obviamente usted sabe, en estas clases les enseñan esto a los chicos, a los estudiantes, con un verdadero énfasis o en realidad es como una pasada, y queda un poco como al criterio de cada uno en cuanto a su formación, con los, no sé, con sus propias creencias en buenas cuentas. No, en el fondo se trata de ser bastante claro Ya. y en las clases tienen además pasos prácticos en que uno les pone ejemplos como este yo de la persona que trata de presionarlo emocionalmente o de distintas formas para que entiendan que no corresponde. Es como la persona que pide que emitamos una receta que no corresponde tampoco, ¿no es cierto?, para cubrirla con el seguro. Si en el fondo todas estas son formas de, entre comillas, robo. Entonces, Perfecto. eh, A eso que quería llegar. se les aclara bien, los alumnos salen con el concepto y tienen claro que emitir una licencia o una receta o un certificado falso es una forma de faltar no solo a la ética, sino que a la ley también muchas veces. Perfecto, claro que sí, a eso quería llegar, doctor, porque en realidad, a ver, no se puede solamente esperar que la persona venga con esa preparación desde la casa, ¿no es cierto? Eso Exacto. tiene que ser algo que venga fuertemente en los estudios propios de la enseñanza universitaria. Muchas gracias, doctor, por Exacto. haber estado hoy día con nosotros. Gracias a usted, Sona Miriam, espero haber sido de utilidad para sus fines. Por supuesto que sí. Conversamos con el doctor Marcial Osorio. Él es médico pediatra, docente investigador del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, conversando hoy día sobre este tema que ha estado muy, muy presente. Como usted tan fácilmente, fíjense que hay un dato que se me olvidó decirlo, y es que
más del 50%, el 60 y tantos por ciento de las personas dice que es muy fácil conseguirse una licencia médica hoy día. Es cosa de entrar en el 57% de los encuestados considera que es muy fácil obtener una licencia médica y un 62% cree que es muy común que existan empresas dedicadas a la venta de licencias falsas. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.